tal? Yo soy Patti. Hoy voy a preparar unos pambazos. Voy a utilizar lo principal, es papa, chorizo y pan. De ahí voy a utilizar media crema, parmesano y queso crema. Y luego voy a utilizar aceite, lechuga, chorizo, cebolla, ajo y chile rojo. Es todo lo que voy a utilizar. Antes de empezar a hacer este video, vamos a darle like a la página de Facebook y a suscribirse en la página de YouTube. Miren, número 1, lo que voy a utilizar es papa. Yo aquí tengo 3 papas que previamente yo cocí, con un tenedor las empecé a aplastar. Entonces son 3 papas. Bueno, después de las 3 papas que ya están listas, yo cocí 5 chiles colorín o guajillo y un chile ancho. Los puse en agua, los cubrió y lo dejé que hirviera por 5 minutos. Aquí los tengo. Una vez que ya está frío, ya lo voy a poner en la licuadora. Los 5 chiles y el chile ancho. Le voy a poner un trocito de cebolla, miren, bien chiquito, y un ajito, un poquito de agua, y vamos a licuar. Ya que se molió muy bien, le voy a echar una pizquita de sal. Le voy a prender unos segundos más. Ya que está muy bien molido, yo lo voy a colar hay que escoger en dónde vamos a poner el chile. Tenemos que escoger un traste donde va a caber el pan blanco que vamos a usar, o sea, el pambazo. Después de dejar preparada la papa y el chile rojo, vamos a preparar la papa con el chorizo. Bueno, vamos a empezar a freír la cebolla y el chorizo. Ahorita vamos a agregar la papa. Vamos a acitronar esta cebolla. Ya que está bien frita, bien acitronada, voy a agregar 250 gramos de chorizo. Miren, cuando ya está bien frito el chorizo, ya está adherido con la cebolla, ya está bien frito el chorizo, hay que ir agregando la papa. Y aquí todavía tengo ya la lumbre puesta. Vamos a mezclar chorizo con papa. Lo confirmamos de la sal, si le falta le ponemos y ya estaría listo cuando ya esté bien mezclado. Ya que está confirmada la sal y bien frito aquí el chorizo con la papa, ya lo voy a reservar. Ya lo voy a quitar de la lumbre y vámonos con el pan. Aquí voy a poner un sartén y con un poco de aceite aquí vamos a freír el pan. Miren, lo que vamos a hacer va a ser como si fuéramos a hacer una torta. Y ya con el chile confirmado de sal y ya muy rojito, miren, ya coladito, metemos el pan. Y vámonos al sartén. Y aquí lo vamos a dejar hasta que se fría por ambos lados. Miren, aquí ya le di vuelta antes de que se me vaya a quemar. Si ven, no llegó a negrito. Entonces nomás se tiene que dorar, no quemar. Miren, ya que está bien frito, vamos a abrirlo. Miren qué calientito está. Vamos a ponerle el relleno, que sería el chorizo de su preferencia, la cantidad que ustedes quieran ponerle, poquita lechuga. Vamos a ponerle un poco de media crema, unas rebanaditas de queso crema, y esto es opcional. Si ustedes le quieren agregar un poquito de parmesano. Y ya por último cerramos. Miren cómo nos quedó. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les guste. Si les gusta, compártanme la página, compártanme el video y suscríbanse en YouTube. Ahí los espero. Muchísimas gracias. Los espero en el siguiente video. Bendiciones para todos.